Hello students, welcome to the English class, Unit 1, Class 2. Hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés, Unidad 1, Clase 2. El día de hoy vamos a ver el tema de Past Simple Irregular Verbs, ¿ok? Bueno, en la clase anterior nos habíamos quedado en el pasado simple, pero los verbos regulares. Ahora vamos a ver los verbos irregulares, ¿ok? Verbos irregulares, bueno. Pasado simple indica acciones o situaciones que pasaron en el pasado. Seguimos utilizando lo que es el didn't y el did como auxiliares para oraciones negativas o interrogativas. Dividí aquí en dos porque el verbo be es muy importante que siempre lo tengamos presente. Es un verbo súper importante en inglés, muy común también. ¿Ok? Entonces, el verbo be en presente simple se va a conjugar o se va a dividir o se va a transformar en am, is, are. O sea, este be se va a transformar en and, is, are. Tenemos are, and, is. Y are se va a transformar en were en pasado simple, ¿ok? Are se va a transformar en were en pasado simple, mientras que and e is se van a transformar en was en pasado simple. Entonces, este be va a pasar a ser were y was en pasado simple. ¿Ok? ¿Por qué hago esta división? Porque este were solo va a ser utilizado para los pronombres personales con los que utilizo are. Para we, you y they. Mientras que was solamente va a ser utilizado para los pronombres que se utilizan con and e is. Por ejemplo, I, he, she e it, ¿no? Entonces, solamente con esos pronombres personales voy a utilizar a was. ¿Ok? Y también tenemos otros verbos que se mantienen igual escritura, como es el caso de cut, cut, y otros que cambian totalmente su escritura, como es el caso de write, wrote, o de sit y sat. ¿Ok? Lo más fácil, bueno, en realidad, aprenderse lo que son los verbos irregulares es memoria. ¿Sí? Lo más fácil que pueden hacer es agarrar la lista del que encuentran en el libro. En la plataforma va a estar el libro, ahí va a estar las listas de verbos y ahí hay agrupados por secciones. ¿Ok? Yo aquí les puse una pequeña lista que vamos a ver más después, que es como que los verbos más utilizados, pero hay muchos verbos y este conocimiento se obtiene con la práctica, con la memorización. Sí, y estar en constante práctica, en constante contacto con el inglés, ¿ok? Ok, vamos a la estructura del pasado simple. Tenemos sujeto, verbo en pasado y complemento. Como son verbos irregulares, van a cambiar su escritura, ¿no? Este es el verbo beber. Ya no va a ser drink, sino drunk. Ok, the dog drank water. Y este verbo indica que está en pasado, ¿no? El perro bebió agua. Y aquí tenemos un ejemplo con el verbo be en pasado. I was a student last year. Yo fui un estudiante el año pasado. ¿Ok? Ahora para la negación, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el auxiliar didn't, que es la contracción de did y not, hecho una sola palabra mediante el uso del apóstrofe. ¿Ok? Didn't. The dog didn't drink water. Si se dan cuenta, aquí el verbo va a forma base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del auxiliar, entonces el verbo ya no necesita indicar que la oración está en pasado. ¿Sí? Entonces el auxiliar le apoya el verbo y el verbo vuelve a estar en forma base. ¿Ok? Y aquí, en cambio, en lo que es el verb be en past simple, como es el verbo to be, pues simplemente le agregamos el not al was, ¿ok? Y le hacemos la contracción, ¿sí? Este wasn't es la unión del was y el not, o sea, el detalle not, para hacer una sola palabra mediante el uso del apóstrofe, ¿sí? I wasn't a student last year, ¿ok? Y para hacer pregunta, tenemos el auxiliar did, el sujeto y el verbo en forma base más el complemento, ¿ok? En este caso, did it bring water o did the dog bring water, ¿ok? Yo aquí les puse it y the dog porque podríamos utilizar los dos sujetos, ¿sí? Bien el pronombre it o el sustantivo the dog, el perro, ¿ok? Y aquí abajo está la pregunta, pero utilizando el verbo be en pasado simple, que también es un poco diferente, ¿sí? En este caso vamos a poner el verbo to be al principio, luego el sujeto y luego la oración normal, ¿sí? El verbo se mantendrá en pasado simple. Si se dan cuenta, este verbo es el único que no retrocede a su forma base. No, este se mantiene tanto en afirmativa, negativa
y pregunta. ¿Por qué aquí le puse were? Porque estoy preguntando con you. Were you a student last year? ¿Fuiste tú un estudiante el año pasado? Por eso simplemente le transformo aquí. Le pongo aquí el were. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre you. ¿Ok? Y aquí está la pequeña lista que les decía que son como que los verbos más utilizados, pero hay muchos. Y esto es netamente memorización y práctica. ¿Ok? Tenemos el verbo begin, bite, y aquí está. Past simple, la columna de past simple y la columna de past participle. Y la traducción, ¿ok? La que nosotros necesitamos repasar ahorita es la del pasado simple, ¿sí? El past participle es más adelante. Si ustedes desean como una ayuda, pueden aprenderse las 3 columnas de golpe, pero sin confundir que en el pasado simple solo vamos a necesitar de esta columna. Ahorita necesitamos solo de esta columna. La de acá la utilizaremos más después, ¿sí? No es lo mismo verbo en pasado simple que verbo en pasado participio. ¿Ok? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo con el verbo fly. We flew to Canada last month. We didn't fly to Canada last month. Did you fly to Canada last month? Yes, we did. No, we didn't. ¿Ok? En la misma oración está en afirmativa, en negativa, en pregunta y short answer. Ok, vamos a la siguiente. Ok, thank you. This is my thank you dance. Goodbye, students.